Hola, buenas tardes. Me, me río porque he, he estado explicando en un supuesto vídeo el tema de, que ahora lo voy a resumir. El final del siglo XIV, las últimas décadas del siglo XIV, los procesos, el proceso de revolución interna dentro de Portugal para aupar al trono, en el que se aupa en el trono la casa Avis de la mano de Joao I, la guerra al uso castellana, los Lancaster, eh, todos estos procesos, el largo reinado al final de Alfonso IV, que ya tiene a su heredero Juan I, apoyado por la alta nobleza. Sin embargo, Alfonso IV tenía como soporte principal a la incipiente burguesía, sobre todo catalana, también aragonesa, y la nobleza media y baja, la nobleza baja. eh, Todos estos procesos finalmente se acaban resolviendo por agotamiento. También hay un contexto de guerra, de la guerra de los 100 años, en el cual se establecen unas treguas, pero ya muy consolidadas, unas treguas que ya van camino de buscar la paz definitiva. Había un agotamiento general, tanto en lo económico como en términos humanos, en términos militares, y confluye en un contexto de paz. Sigue el cisma de Occidente, el cisma de la Iglesia, con el Papa de Aviñón por un lado, buscando sus apoyos, busca especialmente el apoyo de la Corona de Aragón, porque a finales del reinado de Juan I hay un episodio en el cual Castilla retira el apoyo momentáneamente al Papa de Aviñón, con lo cual él busca encarecidamente el apoyo de Aragón. El de Francia ya lo tenía. Castilla estaba arrastrada a apoyar a Aviñón, por su alianza con Francia. Por otro lado está el proceso de alianza entre Portugal e Inglaterra, con los Lancaster luchando por el trono de Castilla que defiende Juan I. Llega a haber un desembarco en Coruña, terminada la guerra al uso castellana en el año 1387, creo que se da ese desembarco de Inglaterra en La Coruña, pero no llega a mayores debido a la resistencia de Juan I, a pesar de tener un ejército diezmado, las arcas muy agotadas. Las Cortes de Valladolid le conceden un subsidio extraordinario, amplio, para hacer frente a esta amenaza a la corona, a los Trastámara. Este episodio acaba también en una serie de acuerdos, entre ellos uno matrimonial, que enlaza al heredero de Juan I, Enrique III, con Catalina de Lancaster, que es la esposa de Enrique II de Inglaterra, el pretendiente al trono de Castilla por parte de los Lancaster. Los petristas, apoyados por los exiliados de Pedro I el Cruel. De hecho, Catalina, la mujer de Enrique II, es nieta de Pedro I el Cruel, y de ahí que consideraba los derechos. En definitiva, hay varios procesos históricos a los que hay que prestar especial atención. Por un lado, el contexto de paz se aprovecha para actualizar tanto la administración como, sobre todo, la economía. En Navarra hay un rey muy bueno que me gusta hacer alusiones a él, que es Carlos III el Noble. Yo le llamo el economista porque cogió Navarra en bancarrota y en su reinado la actualizó de una forma muy eficaz, poniendo al día las finanzas. Eh, este contexto se ha aprovechado, como digo, este contexto en el que confluyen, finaliza la guerra por agotamiento, la paz, se ha aprovechado para actualizar la economía, para emprender reformas administrativas y para emprender un proceso
de actualización en general. Se me ha ido un poco el santo al cielo, como se dice. Y me reí al principio del vídeo porque supuestamente he estado charlando durante hora y media, que iba a colgar ese vídeo y no estaba grabando, me he equivocado y cosas que pasan. Bueno, con lo cual he hecho este resumen así por encima. Hay un proceso también muy importante en que no hay que pasar por alto. A finales del siglo XIV se hace cada vez más evidente, sobre todo en la corona de Aragón, pero también en la corona de Castilla. En Portugal, João I estaba precisamente apoyado en ese proceso interno revolucionario en contra de María Tellez, de la esposa de Fernando I, del rey de Portugal, que estaba ya debilitado. Hay un proceso de pujanza de la burguesía comercial, de una burguesía enriquecida, de una burguesía que defiende sobre todo sus derechos comerciales, sus intereses, más que derechos, sus intereses comerciales. Los defiende a toda costa. Detrás de el intento de esta pugna entre Inglaterra y por el trono de Castilla y la alianza con Portugal se esconde ni más ni menos que la ruta atlántica hacia Flandes, uno de los puertos y una de las rutas comerciales más importantes en el eje atlántico, la más importante del eje atlántico. En el Mediterráneo estaba dominada por Aragón, que también, como hemos visto durante todo el siglo XIV, fue un proceso de conquista, de levantamientos contra los aragoneses, contra el poder, en Sicilia, en Cerdeña, principalmente en Nápoles, la República de Génova y Pisa, muy fuertes en lo comercial también. Pues todo esto lo que esconde es una pujanza de una nueva categoría social en contra de la vieja nobleza, de la alta nobleza. Surge una nobleza urbana también, que en este caso lo que hace es pugnar, una nobleza pequeña urbana que pugna por mantener los privilegios, sobre todo en Castilla, los fueros, en contra del poder centralizador del rey. Todas esas fuerzas hacen que surjan estos movimientos hostiles de unos reinos contra otros, hostilidades dentro del propio reino para aupar a unos pretendientes a la corona o a otros. Me voy a centrar ahora en los trastámaras, cómo se hacen con el reino de Aragón, con la corona de Aragón, tras el compromiso de Caspe, uno de los episodios más importantes de la historia de finales del medievo, porque supone la resolución de un grave conflicto sucesorio por una vía diplomática, no exento totalmente del recurso a la violencia, pero que se resuelve en líneas generales de una forma diplomática, acudiendo de alguna manera a las mayores dosis de consenso. Luego estallará, la violencia acabará estallando por otro lado, pero en principio el rey Fernando de Antequera, se hace con la corona de Aragón de la casa de Trastámara mediante un consenso entre los representantes de las principales fuerzas de los reinos de la corona de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Aragón y el Principado de Cataluña. Y para ello, pues voy a empezar por el principio, como se suele empezar en estos casos. Voy a empezar por la muerte de... Bueno, voy a intentar empezar por el principio, si consigo centrarme. Realmente todo esto, esta época no es una época en la que yo pise con total seguridad, aunque bueno, voy asimilando poco a poco los complicados conceptos. Las líneas generales sí, que las tengo
más o menos claras, pero los pormenores me pierdo un poco. Los pormenores por tal follón de casas, de dinastías, de alianzas, de nombres que se mezclan y demás. Recurro, es un consejo que me permito dar a la gente que esté estudiando este periodo, que tenga interés, que cuando lea algo, o simplemente eso por curiosidad, que lea algún ensayo, incluso alguna novela histórica de la época, pues que tenga a mano un árbol genealógico de las distintas casas de los Borgoña, de Castilla, desde Alfonso X hasta Pedro I. Tenemos bueno, el padre de Alfonso X, Fernando III, Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI y Pedro I. Hasta ahí llega la Casa Borgoña en Castilla. La guerra entre Pedro I y Enrique II le otorga el trono y se instala una nueva casa, los Trastámara, de la mano de Enrique II. ¿Vale? A él le sucede Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique IV y luego ya Juana Beltraneja, Isabel II, la guerra, que veremos a finales del siglo XV. En la corona de Aragón hay un proceso de reyes, también se instalan los Trastámara, ahora lo vemos con el compromiso de Caspe. Bien, a grandes rasgos tenemos al rey que sucede a Pedro IV a su muerte, rey tan longevo que ocupó 2/3 del siglo XIV, entre el año 1336 y 1387. Tuvo varios hijos, como todos. Su primogénito Juan I fue el que le sucedió entre el año 1387 y 1396. A su muerte le sucede, muere sin descendencia y le sucede su hermano Martín I el Humano. Entre el año 1396 y 1410. Su sucesor natural iba a ser su hijo Martín el Joven, pero murió, ahora lo vemos, murió. Era rey de Sicilia en ese momento, iba a ser el sucesor a la corona de Aragón y fallece. Hay que decir que en 1409 el rey aragonés se encuentra sin un varón descendiente que pueda sucederle a la corona. Tampoco ha obtenido respuesta a las consultas que había formulado acerca de si podía designar libremente a su sucesor de entre los miembros de la familia regia. Había muerto su hijo Martín el Joven, incluido su nieto bastardo Fadrique de Luna, incapacitado para ejercer el poder por su edad y porque los partidarios del gobernador de Cataluña, Gerau Alemany de Cervelló, y sus partidarios pues se oponían a ello. El caso es que Martín el Humano, tras la muerte de su hijo, no pudo asignar sucesor. Y en el acta de su última voluntad dice algo así como aquel que per justici deurà pervenir. Se puede consultar. Está en Dialnet, por ejemplo, tenemos un artículo de Carlos López Rodríguez en el que habla de las últimas voluntades de Martín I el Humano. Los candidatos a la sucesión son, por un lado, Jaime de Urgel, según cuentan las crónicas de la época, la madre del conde de Urgel zarandeó al rey moribundo Martín I para que éste cediera la corona a favor de su hijo, pero no lo consiguió. Bueno, forma parte de la leyenda. El caso es que era un firme candidato. El conde de Urgel había sido nombrado lugarteniente del reino de Aragón por el propio rey Martín el Humano, tras la muerte de su hijo Martín el Joven en el año 1408. Era un conde con escasa habilidad política, tanto en el reino de Aragón como en Valencia.
tenía habilidad. Apoyaba a los bandos enfrentados indistintamente, no conseguía, no tenía esa capacidad. A su favor tenía que bueno, era joven, frente a otros candidatos que eran o muy mayores o eran niños en ese momento, y que vivía en la propia corona de Aragón. La Generalitat de Cataluña, el Principado de Cataluña, fue la que tomó la iniciativa en la resolución del interregno. El periodo interregno es este periodo entre la muerte de Martín el Humano en el año 1410 y hasta que se llega a tomar una decisión en el año 1412, que es el compromiso de Caspe. Pasan cosas, hay candidatos a la sucesión, hay pugnas, hay tejemanejes y hay algún episodio violento, pero bueno, al final se impuso la diplomacia, como comentaba al principio. Tomó la iniciativa Cataluña, el Principado de Cataluña, la Generalitat, debido al enfrentamiento entre distintos bandos que había tanto en Aragón como en Valencia, y ponían en peligro, primaba la seguridad en el Mediterráneo, estaba en juego sobre todo la capacidad comercial de los de esta burguesía y de parte de la nobleza, es decir, el dinero estaba en juego. Si estos bandos enfrentados se asentaban en un proceso de guerra entre ellos, pues bueno, la debilidad de la corona iba a ser evidente, iba a ser aprovechada por otros reinos y otras repúblicas del Mediterráneo, del arco mediterráneo, para hacerse con el control de la ruta. Ahí está Génova, la República de Pisa, está Francia también, y otros poderes que ocupaban el Mediterráneo. Para ello nombró una comisión, el Principado, de 12 prohombres que determinarían el orden interno. Esta prudente política del gobierno catalán, muy práctica, ha sido muy criticada por el historiador barcelonés. Luego veremos las distintas teorías históricas que surgen al hilo de este episodio. Ferran Soldevilla, que la califica de falta de sentido político, de ilusionismo por la justicia o de divisionismo. El duque de Gandía, de edad avanzada, falleció en plena elección, con lo cual no le vamos a prestar demasiada atención. Está luego entre los candidatos Juan II. Aunque fue candidato al principio, pronto declinó dicha idea por los recelos de la propia corona de Aragón en nombrar a un rey que ya lo era como rey de Castilla, aun con un parentesco evidente con la corona. Y segundo, pues su madre, Catalina de Lancaster, declinó el ofrecimiento en favor de Enrique, en favor de Fernando I de Antequera, ¿vale? Que era su cuñado, el hermano de su marido, sí, su cuñado. Uh-huh. Hay que consultar el árbol genealógico constantemente. Fadrique de Luna, el conde de Luna, hijo bastardo de Martín el Joven y nieto ilegítimo de Martín I. Por lo tanto, era otro de los candidatos que, bueno, no tuvo demasiado peso. Luis d'Anjou, este sí, era hijo de Luis II d'Anjou, conde de Provenza, rey nominal de Sicilia, y su candidatura fue apoyada tanto por el gobernador general Guerau Alemany como por su abuela Violante de Bar, algunos consejeros, el propio rey Juan I y algunos miembros de la oligarquía de Lérida, de Barcelona, y el propio rey de Francia, en ese momento Carlos VI. Y está el candidato Fernando de Antequera, que fue el último que apareció, hijo segundo de Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón, que era hermana de Martín I, hermano de Enrique III de Castilla y regente de Juan II de Castilla, del hijo de Enrique III, que había fallecido en el año 1407. Enrique III ya estaba rey Juan II de Castilla, pero era un niño, entonces necesitaba la regencia, en este caso la tenía de mano de su tío Fernando I de Antequera.
tras la caída de Antequera en el ámbito del reino nazarí de Granada, que supuso un aumento de su reputación. El infante se concentraría en cimentar su pretensión al trono aragonés, habiendo acordado treguas con Granada, firmadas en Sevilla en el año 1410 hasta el año 1412, y que luego se prorrogarían. El caso es que Fernando Antequera era un firme candidato, aunque apareció el último. El acceso a la corona de Aragón se vio truncado en un principio al incluir en las pretensiones a Juan II, debido sobre todo a la línea sucesoria y a una compleja cuestión jurídica que no voy a comentar. La voy a pasar por alto porque bueno, es un poco follón. Hay un episodio que es el asesinato, por que decía que primó la diplomacia, pero no estuvo exento de violencia el proceso. Se produce un hecho bastante importante, que fue el asesinato del arzobispo de Zaragoza. Se entrevistó con Antón de Luna en la Almunia en 1411. Supuso un punto de inflexión que echó en brazos de Fernando de Antequera a los anti-urgelistas, los que se oponían a Jaime de Urgel. Al final los candidatos más firmes eran Fernando de Antequera y Jaime de Urgel. Estaba Luis de Anjou, pero bueno, al final eran estos dos los que tenían más peso. Y la muerte del asesinato lo que hizo fue recabar apoyos para Fernando de Antequera. Ya los profernandinos habían triunfado en Aragón y gracias al respaldo castellano, unido a la mención de un papa partidario de la elección del candidato castellano, a cuenta de los beneficios que debía reportarle el apoyo de Castella y Aragón en cuanto a la cuestión del cisma de la Iglesia. Todo esto desembocaría en el compromiso de Caspi. Las Cortes catalanas se trasladan desde Barcelona a una zona intermedia entre Aragón y Valencia, en la ciudad de Tortosa, para dirimir una solución a finales del año 1411 sobre esta cuestión sucesoria. Por su parte, en Aragón, la división entre urgelista de Jaime de Urgel, los partidarios reunidos en Mequinenza, no fue reconocido por las Cortes catalanas al formar parte de este el mismo Antón Luna, que participó en el asesinato del arzobispo de Zaragoza y estaba excomulgado, y el gobierno transtamarista, que se reunió en Alcañiz y que sí fue reconocido por las Cortes de Tortosa. Esto propició que solo los partidarios de Fernando de Antequera fuesen los representantes en la Cámara catalana, los únicos. En Valencia hubo una división también entre ambos bandos, aunque que sí que estos fueron representados en las Cortes en Tortosa. Vista la imposibilidad de hacer un parlamento común, Aragón, Valencia, Cataluña, para solucionar este problema sucesorio, las Cortes catalanas optaron por una propuesta de los franco-provenzales para nombrar al rey Luis d'Anjou y ofrecieron ayuda armada que pretendiese la expulsión de las tropas castellanas y que el ducado de Anjou y el condado de Provenza pasasen a la corona aragonesa. Esto era lo que se estaba dirimiendo, ¿vale? Ahí la casa de Anjou metió su baza y dijo: mira, echamos a las tropas castellanas que están por aquí apostadas, y además incluimos dentro de la corona de Aragón, si elegís a nuestro representante de Anjou, les concedemos los territorios de la Provenza para que se incluyan. Mientras tanto, los lazos de amistad se hacían más fuertes entre Benedicto XIII y el regente castellano, a través de una figura importante en todo este proceso, que fue Vicente Ferrer. Coincidió con Fernando de Antequera en Segovia, en Ayllón, cuando este confesor, este clérigo, estaba predicando allá
a las minorías judías y mudéjares. El Papa Luna de Aviñón estaba a favor de la causa castellana y no dudó en usar el Parlamento de Alcañiz, promoviendo la vía de justicia en el año 1412, con una carta firmada donde recomendaba a los parlamentarios pues una serie de indicaciones, bueno, proclives a Fernando de Antequera. Le admitió trámite el Parlamento de Tortosa esta propuesta. En concreto decía que teman a Dios, que sepan los derechos y leyes de vuestros reinos, aún la cosa pública de aquellos. Se ponía en marcha, por tanto, la maquinaria para hacer una elección definitiva del monarca que ocuparía el reino de Aragón. Se eligieron 9 compromisarios entre los parlamentos de Alcañiz y los de Tortosas, excluyendo en un principio a los de Valencia y Mallorca. Ya la propia elección de los 9 compromisarios fue compleja, porque claro, ahí estaba el meollo de la cuestión. Serán 9, la mayoría eran 5, y a ver a qué parlamentarios, a qué compromisarios elegía el Parlamento. Había divisiones internas en el Parlamento catalán entre los urgelistas y los angevinos de Anjou y los trastamaristas de Fernando. Finalmente, 6 candidatos apoyaron al rey, candidatos a compromisarios apoyaron al rey castellano por la amistad que le unía al Papa Luna, un personaje clave también en este proceso. Esto ocurrió en marzo del 412. La elección del candidato en Valencia, enfrentándose a los partidarios de ambos sectores de la corona de Aragón, en una batalla, la batalla de Murviedro, se cantó finalmente por Fernando de Antequera. Bueno, pues llegó tarde a la batalla los urgelistas. El caso es que al final, mediante este episodio de violencia, se mandó un compromisario desde Valencia, trastamarista. Con respecto... a ver, que me he liado yo aquí, me he liado pero mucho, 3, 4... Me vais a perdonar. Aquí está. Bueno, se trataron, finalmente, los 9 compromisarios elegidos trataron una serie de cuestiones que iban en la línea de cuestiones jurídicas, cuestiones sucesorias, la ley sálica, el grado de parentesco y demás. Todo esto está perfectamente documentado y recogido. El caso es que finalmente Fernando de Antequera, Fernando fue nombrado rey de la corona de Aragón con el nombre de Fernando I, que desde el año 1412 hasta el año 1416 se prolongó su reinado. E impulsó una inteligente política de acercamiento a los hombres claves en la corona. Esto supuso no solo recompensar a aquellos que le habían sido fiel, sino que hizo un gran esfuerzo por atraerse a sus enemigos. De ahí deriva su inteligente política. Como Luna, el inculpado en el asesinato del arzobispo de Zaragoza, o algún urgelista a los que concedió, en lugar de utilizar la represión, utilizó el perdón general como política contra aquellos que habían apoyado a su rival, a Jaime de Urgel. Bueno, fue aclamado en Aragón, pero fue recibido con bastante frialdad en Cataluña. Las delegaciones de Cataluña, supongo que sería un recibimiento institucional, pero nada jubiloso. Vaya.
Se notaba ahí las tiranteces, estaba el ambiente que se cortaba. En el mes de septiembre se reúnen en la capital aragonesa las Cortes donde celebran distintas sesiones, confirmando al monarca, los fueros otorgados por Pedro IV el ceremonioso en 1348, se los harían jurar, el- los fueros especiales de todo él, de Albarracín, y se tratarían otras cuestiones económicas y administrativas. Intentó Fernando I llegar a un entendimiento con Jaime de Urgel cuando se desplaza a Cataluña, eh, y Fernando le propuso la unión de ambas familias y además dinero, bastante dinero. Sí le reconocía como rey. Eh, y parecía que el ambiente era propicio para llegar a una paz y un entendimiento entre el resentido Jaime de Urgel y el rey Fernando I de Antequera, pero bueno, con Urgel no tuvo paciencia y se plantó sin apoyo, sin haberlo meditado yo creo suficientemente, por lo que he leído por ahí, pues bueno, se plantó en el Parlamento fuera de lugar y intentó una revuelta, que fue evidentemente apagada, no había recabado previamente, no había hecho el trabajo previo, además se presentó la revuelta en un momento que no era el oportuno ni el propicio para ello. Eh, y lo que hizo, bueno, fue aplacada finalmente la revuelta, se capituló en Balaguer, en el pueblo de Balaguer, cerca de Lérida, la campiña, y se le confiscaron tanto el condado de Urgel, el vizcondado de Àger, que se incorporaron a la corona. Y el conde fue enviado a prisión donde murió en el olvido unos cuantos años después. No se le condenó a pena de muerte por delito de secesión grave, pero sí que fue condenado a cadena perpetua. ¿Qué consecuencia nos trajo el compromiso de Caspe? Pues bueno, la llegada de los Trastámara, eso es la principal consecuencia en el terreno político. El cambio de dinastía. Los Trastámara ahora eran fuertes en Aragón, en la corona de Aragón y en Castilla. Eran la casa reinante. Y aunque dentro de la corona de Aragón, como hemos visto, tenía bastante frialdad, eh, siguieron una política de no hacer demasiados cambios, de no cambiar demasiado las cosas. La corona de Aragón es una corona peculiar, muy determinada, muy por los territorios, por los distintos reinos que la conforman, con mucho poder de la nobleza, eh, y en la que se ha tenido que practicar, tuvieron que practicar los predecesores, la política pactista con la nobleza, respetando mucho los fueros, respetando los límites que le marcaba la nobleza a través de las distintas leyes y de la jurisdicción vigente en cada uno de los reinos. Fuera Aragón, los Furs de Valencia, la Generalitat de Cataluña, todo ello eran poderes dentro de esos territorios en los que además empezaba a surgir una realidad identitaria. Esto es una empezó a surgir un poquito antes, pero ya se estaba afianzando y esto es una realidad, hay que verlo así, como historiadores que somos. Eh, bueno, utilizó Fernando I, lo que intentaba era afianzarse en la corona de Aragón, utilizaba las lenguas vernáculas, omitía en lo posible el latín, y se alejaba mucho del centralismo y absolutismo castellano. Acepta la defensa de las leyes y la traducción de las constituciones del latín al catalán, por ejemplo. Bueno, fue inteligente en ese sentido. Con respecto a la política exterior,
Consiguió la pacificación en los territorios de Cerdeña y Sicilia, muy levantiscos en esos momentos, sobre todo por los proyectos matrimoniales de conveniencia o el envío de soldados para apoyar al emperador bizantino Manuel II, el Paleólogo, contra la guerra que mantenía contra los turcos. Fernando I murió al poco tiempo, en el año 1416, pero dejó ya una política marcada a Alfonso V, el Magnánimo, que gobernó entre el año 16 y el año 58, un gran extenso reinado, con grandes episodios también históricos. Y que marcó Alfonso V lo que se considera por muchos historiadores como el mayor esplendor de la corona de Aragón. Mantuvo buenas relaciones tanto con Francia como con Inglaterra, con el Sacro Imperio también, y finalizaron los conflictos definitivamente con la corona de Castilla por parte de Aragón. Y se ha levantado un debate historiográfico al cual quería hacer referencia en torno al episodio este de Caspe. Muy importante. El debate historiográfico está muy vigente hoy en día por las circunstancias políticas que vivimos a día de hoy en cuanto a los movimientos independentistas en Cataluña y demás. Entonces, todo relato que con intención de generar una segregación, una secesión de un país, pues necesita un afianzamiento histórico. Cierto es, para mi entender, y sin meterme en jardines que quizás no me correspondan en este momento, que hay una realidad identitaria histórica, pero no solo en Cataluña, sino también en Valencia, en Aragón, en menor medida en Castilla, por su posición central y centralizadora, y por supuesto en el Reino de Portugal, que estaba totalmente consolidada ya en el siglo XIV. En Galicia, en el País Vasco, se intenta vincular al reino de Navarra. En el País Vasco los fueros, los señoríos de Vizcaya, muy potente, muy vinculado a Castilla, pero por otro lado también con mucha independencia jurídica, en cuanto que era un señorío muy potente. Centrando esto, y sin meterme en más jardines, el debate historiográfico tiene dos principales representantes. Por un lado está Ferran Soldevilla y por otro lado está Menéndez Pidal. Ferran Soldevilla hace mención a la entronización de Cataluña en la corona de Castilla. Habla de que este episodio supone el principio del declive político y económico de Cataluña, una pérdida de su independencia nacional, una claudicación de las cortes catalanas. Con la unión de ambas coronas no se puede considerar una integración de Cataluña en España, dice Ferran Soldevilla, aunque se unen. En principio no están unidas, aunque es la misma casa la que tiene la corona en Castilla y en Aragón, pero terminan uniéndose, como sabemos, de la mano. Bueno, no se unen tampoco definitivamente, yo creo que hasta que no entran los Habsburgo con Carlos V, pero el terreno lo marca el matrimonio de Isabel y Fernando, del rey de Castilla, de la reina de Castilla y el rey de Aragón. El Parlamento catalán, dice Ferran Soldevilla, que no asume con energía el papel preponderante para la elección del candidato antes los gobiernos aragonés y valenciano, que se encontraban enfrentados entre sí por la rivalidad entre familias. Y hay una leyenda negra de Fernando Antequera entre la historiografía catalanista. Y por otro lado está Menéndez Pidal, que habla de la madurez política de un pueblo a través de la integración de Cataluña en España. Uno lo ve como un declive y otro lo ve como un proceso de maduración política.
Para Menéndez Pidal, en grandes líneas, dice que en Caspe radica el origen de la fusión entre Castilla y Aragón, que no se puede achacar al nuevo entronamiento de Fernando I la crisis catalana, y más bien a los periodos cíclicos de la economía. Son los culpables de este declive, o las hambrunas, sobre todo a consecuencia de las sequías. Tampoco es cierto que la guerra civil catalana de mediados del siglo XV, entre el 62 y el 72, pasado ya en la segunda mitad, sea por el ascenso de la dinastía de los Trastámara, y sí por los continuos conflictos territoriales entre la Busca y la Viga, que vamos a ver ahora, que significó más tarde un apoyo o rechazo al candidato Jaime de Urgell en su ascenso a la corona aragonesa. Este conflicto regional no supuso para nada la candidatura de un rey castellano o catalán. La candidatura de Fernando I para Menéndez Pidal era mucho más sólida que la de Jaime de Urgell. Y ante la falta de un liderazgo del gobierno catalán de la Generalitat, se impuso la solución aragonesa, más continental, y el apoyo también de Valencia, del Reino de Valencia, al monarca castellano. También recibió apoyos de la Iglesia, sobre todo por la influencia que ejerció Benedicto XIII, el Papa de Aviñón. Y ahora vamos a ver unos puntos en los cuales, un poco resumido, lo voy a intentar resumir todo lo posible, que es un tema complejo también. La revolución de Cataluña, la nobleza catalana, la actitud de la nobleza catalana ante la guerra civil, la proyección internacional de esta guerra civil de Cataluña y el papel del príncipe de Viana. El príncipe de Viana era nieto de Fernando I, hijo de Juan II, que fue rey de Aragón, también de Navarra, por su matrimonio con Blanca I de Navarra. Juan II, hijo de Fernando I, tuvo varios hijos, como todos, legítimos o en primeras nupcias y en segundas nupcias. En segundas nupcias salió su hijo, que sería rey Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Bien. Bueno, vamos a centrar este episodio, muy, muy complejo también, pero aquí el papel de Juan II es relevante a la muerte de Fernando I, le sucede su hijo Juan II, en el año 1400, Alfonso V, me estoy yendo, qué fallo, lo que digo, qué follón con el tema de las casas, tremendo. Lo bueno es darse uno cuenta de los lazos. Y en este caso enseguida reacciono cuando veo que algo no me cuadra. Entonces, bueno, eso es buena señal. Pero también hay que reconocer las limitaciones que yo las reconozco que tengo en estos complejos periodos del medievo peninsular. Que es difícil, ¿eh? Por eso miro tanto aquí hacia este lado, que tengo los árboles genealógicos puestos a mano. Los escribo yo. A mí me gusta mucho escribir a mano y los tengo ahí recogidos por este motivo, por la complejidad. Bueno, vamos a ver. La riqueza dice que produce en muchos casos la destrucción de quien la posee. Bueno, vamos a ver. Tampoco hay que hacer apología de la pobreza, ni mucho menos. Dos corrientes principales en Cataluña, dos corrientes sociales. Por un lado está la Busca, la Astilla, y por otro la Viga. La Astilla, la Busca, en plena crisis económica del siglo XV, los comerciantes y mercaderes se unieron para luchar por sus intereses, la burguesía. Fue el partido o la facción de los mercaderes, los artistas, que aspiraban a controlar el poder municipal
para hacer cumplir los privilegios, libertades y costumbres otorgados al pueblo de Barcelona. Deseaban la devaluación monetaria y medidas proteccionistas. Tal como estaba organizado el sistema de elección de los cargos municipales, resultaba muy complicado acceder a los miembros de la Busca a esas instituciones. Si no intervenía el rey. Aquí estamos ya en un proceso, como he comentado al principio, en el cual la burguesía comercial pretende intervenir en los asuntos políticos directamente, intenta ser protagonista de la política, que estaba, en este caso de Cataluña, en el caso de Cataluña, estaba reservada a los miembros de la llamada Viga, a la aristocracia, a la nobleza, por la mayoría de los ciudadanos honrados. Mi catalán es muy pésimo. Ya me gustaría hablarlo mucho mejor, pero bueno, hace uno lo que puede. Y algunos mercaderes importadores de telas de lujo. Este grupo social actúa y vive como grupo nobiliario. Posee tierras, son los poseedores de tierras, de castillos, sobre todo los que ostentan los derechos señoriales, que viven de las rentas y que tienen además el poder político, el poder en las villas, en los municipios, en Barcelona, en el Consell de Cents, ¿vale? Son los que controlan el Consell de Cents en exclusividad. No entraba nadie más nada más que ellos, ese Consell de Cents. Y se oponían a estos sectores que estaban pujando, a estos sectores de la economía productiva que estaban pujando por intervenir en la política. Es lo que pasó y es por lo que estalla la guerra civil, ni más ni menos. Así de simple y así de complejo al mismo tiempo. Simple por un lado, en cuanto que la explicación hay que buscarla ahí. Y ahora ya vamos un poco a los pormenores. Pero si queremos dar una respuesta razonada a por qué se produjo este proceso revolucionario, habría que encontrarla en este proceso de pujanza de la burguesía, insisto, contra de los privilegios políticos que ostentaba la aristocracia. No estoy enfadado. me he venido arriba. No me enfado yo. Los procesos históricos son como son y ya está. Yo no intento ser objetivo. Yo no hago juicios de valor. Como historiador que soy, no hago juicio de valor, sino que intento interpretarlos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Pero mi opinión personal, evidentemente, en estos procesos de esta edad media, pues me la puedo reservar. Quizás los historiadores de contemporánea, que algunos historiadores dicen que eso no es historia, para mí sí que lo es, entra en juego otro juicio de valor. Quizás la subjetividad aquí sea más difícil de evadir, pues estás haciendo un análisis de la situación actual, entonces lo ves con tus ojos de presente, pero como historiador estás mirando al pasado, estás intentando analizar, y de ahí encontramos muchas de las cosas que pasan hoy. Conocer en profundidad la historia para caminar seguros en el presente. Seguimos. ¿Qué hizo Alfonso V de Aragón, el magnánimo? ¿Qué hizo este longevo rey que gobernó desde el 16 hasta el 58? Pues ni más ni menos que intervino a través de su esposa, a la que puso de lugarteniente. No me sale ahora el título que le otorgó, pero fue la que puso de lugarteniente a María de Castilla para apoyar a la Astilla, a la Busca, para arrebatar el gobierno de la capital a la oligarquía, sin que, intentando en la medida de lo posible que no hubiera un proceso de bélico con derramamiento de sangre, intentando que fuera por medios lo más diplomáticos posibles, pero el objetivo era empujar. Se nombra también al lugarteniente al general Requesens,
muy importante en este momento esta figura que suspendió las elecciones a consellers y nombró otra consejería formada por Buscaires de la Busca, ¿vale? Con este cambio de la astilla de la burguesía comercial, de los productivos, ¿vale? Con este cambio se logran medidas reivindicadas por la Busca, medidas proteccionistas. Aquí está el kit de la cuestión, bajo mi punto de vista, en que encontramos que en el momento que tienen influencia, que tienen poder político para tomar decisiones, la Busca, los burgueses, los productivos, empiezan a tomar medidas que pueden ir en detrimento o que de hecho van en detrimento de los intereses de esos rentistas, de esa aristocracia no productiva, como devaluaciones de la moneda, saneamiento de la administración municipal, favorecer los productos propios frente a los productos importados, es decir, favorecer el comercio, favorecer los intereses de esta burguesía comercial. El rey Alfonso tomó partido, como digo, a través de estos nombramientos de su mujer, de Requesens, del lugarteniente, concediendo un privilegio de regulación de la ciudad en el año 1455, que repartía de una forma fija la composición de los órganos del Consell de Cent, y de los órganos, los jurados del Consell de Cent, que siempre serían 128, por eso se llama Consell de Cent, porque eran aproximadamente 128 en este caso. Se repartían en 4 grupos de 32 y cada uno estaba formado por miembros de un estamento distinto. Estaban los ciutadans honrats, ¿vale? Los mercaders, los artistas y los menestrals. El Trentari estaba en Trentari, formado por 32 miembros, se dividía en 4 grupos de 8 por cada estamento, y el poder ejecutivo se distribuía de una manera determinada. El conseller en cap, el conseller según, eran ciudadanos honrados, los rentistas, los aristócratas. El conseller tercer era un mercader, el conseller quart era un artista, el conseller cinquè era un menestral, ¿vale? El programa de cambios que intenta introducir la Busca, la astilla, los burgueses, no tuvo éxito debido a la posición de la viga, de los rentistas, de los aristócratas, ¿vale? Y la presencia dada en el reparto de cargos de consejeros de la viga respecto a la Busca. Requesens, una figura muy importante a favor de la Busca, evidentemente, y fue una figura que tuvo un papel en esta revolución, en el proceso de guerra civil posterior. Vamos a hablar de quiénes eran la nobleza catalana, quiénes eran estos rentistas, quiénes eran esta vieja nobleza feudal, que mantenía una serie de privilegios que no quería perder bajo ningún concepto, no quería ceder ni un ápice, mantenía adscritos a la tierra, a los campesinos, que luego también habrá un proceso de búsqueda de la emancipación de esos campesinos, de los remensas que se llamaban, que todavía a estas alturas del siglo principio de la primera mitad del siglo XV se mantenían esa posición feudal y que no podían salir de ahí. Eran los magnates o barons que no llegaban al media centena, de unos 50, 60, no solían formar parte del brazo militar de las cortes, aunque tenían jurisdicción sobre la mitad de la población, importantísimo. Eran los que podían hacer y deshacer con estos remensas, ¿vale? Sobre la mitad de la población no es moco de pavo el poder que tenían estos 50 barons. Tenían un grandísimo potencial económico, fuerte poder social y una gran influencia política. Por otro lado están los caballeros en un plano intermedio de esta alta nobleza, y un poco por debajo están los doncells y homes de parache,
¿vale? Que son la pequeña nobleza del norte que se encontraba sumida en una gran crisis, bastante empobrecida y sin objetivos. Estaba muy decadente. Los doncells, los hombres de Parache, tuvieron en otra época mayor repercusión. Las tierras del norte, las tierras de la montaña, el Pirineo y demás. Muy ligadas a la producción ganadera, que es lo que más se da en aquellos valles pirenaicos. Que por otro lado surgieron los condados catalanes y el poder catalán, pero ahora estaban en franco declive. Bueno, sigo por la guerra civil catalana y las repercusiones internacionales que tuvo, y el papel del príncipe de Viana, este nieto de Fernando I de Antequera, hijo de Juan II, que fue el que sucede a su hermano Alfonso V el Magnánimo. Bien, Alfonso V fallece, muere en el año 1458. Es el hermano, como digo, de Juan II y de Blanca I de Navarra. Bien, tiene a su hijo, uno de sus hijos, Blanca II de Navarra, Leonor I de Navarra, que tuvieron ahí también un episodio en la segunda, entre el año 58 y 61. Y el príncipe de Viana, junto con Fernando II el Católico, los cuatro hijos del otro matrimonio, los cuatro hijos de Juan II, hay que decir, claro, están ligados a Navarra. Juan II está ligado a Navarra a través de su matrimonio con la reina Blanca I. De hecho, es rey de Navarra. Juan II, a ver si lo encuentro aquí en mi chuleta genealógica. Juan I de Navarra, Juan II de Aragón. En Navarra fue rey entre el año 41 y el año 1479. Heredó el problema catalán como lugarteniente, fue nombrado lugarteniente en principio por su hermano Alfonso V el Magnánimo, que estaba ausente, este Alfonso V el Magnánimo estaba más en Nápoles, en el reino de Nápoles, se encontraría más a gusto allí. Y, y, y tenía el marrón gordo, lo tuvo Juan II, que fue nombrado lugarteniente, es decir, el jefe máximo de las tropas. Su hijo Carlos, al príncipe de Viana, fue el que interfiere en el conflicto catalán de parte de su padre. Las Cortes de Estella del año 1457, Carlos de Viana se refugia en Nápoles junto a su tío Alfonso el Magnánimo, mientras su padre Juan I de Navarra, Juan II de Aragón, le deshereda en las Cortes de Estella, nombrando herederos a la princesa Leonor y a su esposo Gastón IV de Foix. En estos momentos también hay una fuerte división dentro del reino de Navarra entre los beaumonteses de Carlos y los agramonteses, los de la montaña y los del campo, los de la llanura, que concluyó con un conflicto armado entre ambos grupos entre el año 51 y 64. El conflicto acabó con la unión dinástica de Aragón y Navarra en la persona de Juan II y la incorporación de la Guardia de los Arcos a la Corona de Castilla, ¿vale? Los pueblos estos de la Guardia y de Arcos. Se inicia una alianza diplomática para aislar a Castilla, llegando a un acuerdo con Francia para firmar una tregua con Génova. Los manejes de las repercusiones, ¿vale? Bueno, voy a hablar ahora, por otro lado, antes de pasar a los pormenores de la guerra civil y demás,
del conflicto de los remensas. Los remensas, esto, la emancipación, su proceso de emancipación. Los remensas o payeses eran, hoy en día todavía se le llama payeses a los agricultores. En Lleida, la campiña de Lleida está dominada por agricultores, por payeses que tienen extensos campos de frutales. Por ejemplo, hay payeses por toda Cataluña, evidentemente, pero uno de los sitios más significativos es esas llanuras eh, del río Alavera, del río Segre, formadas por payeses. Estaban sometidos a la servidumbre de la gleba, que no podía abandonar. La remensa, por eso se le llama a los remensas, era la tasa que debían de pagar y que heredaban sus hijos eh, para poder emanciparse de la tierra. Un rasgo muy apegado al más profundo feudalismo todavía. Y es por ello que en este contexto de surgimiento de nuevas, desligando, ¿no? Del feudalismo, pues bueno, ellos también tienen su guerra particular, los campesinos de Cataluña. En las cortes que se convocan en Barcelona entre el año 54 y el 58, eh, responden a un deseo de las clases privilegiadas. Mientras la realeza pugna por imponer sus criterios con la ayuda de la Busca de la Astilla, que es este partido urbano, lo recuerdo para que no se nos olvide, de los pequeños burgueses que pretenden llegar al poder dentro de Barcelona, principalmente con el de Sen, y de los payeses de Remensa. Eh, bueno, en este contexto de revolución, de guerra civil, hay una radicalización del pactismo y del autoritarismo. El gran sindicato de Remensa cuenta con unos 20.000 participantes de esta organización, de este gremio, más que organización como tal, aunque se llame sindicat, es un gremio de payeses. Se puede considerar que a mediados del siglo XV una tercera parte de los campesinos estaba formada por remensas, todavía lo extendido y lo arraigado que estaba el feudalismo. Aproximadamente unos 100.000 remensas de un total de 300.000 campesinos. Hay un líder destacado en estos remensas que es Francesc de Bertallat, de la familia de la pequeña nobleza montañesa. Es un firme, a pesar de ser de la pequeña nobleza, es un firme defensor de la causa remensa y partidario de llegar a un acuerdo con los señores feudales. En 1450 los remensas plantean una demanda contra los señores. Esta es aceptada por la corona, que pretende arbitrar este conflicto. Y por esto los señores se niegan a comparecer ante el rey, asegurando que no tiene competencia, que no tiene por qué meterse en este asunto. Se dicta una sentencia interlocutoria que suspende provisionalmente los los males usaches, ¿vale? Los malos usos era una serie de costumbres que tenían los señores feudales bastante retorcidas, de ahí su nombre. Eh, Ahora estoy intentando recordar alguna, pero algún malo uso. Eh, bueno, ahora si leo por ahí algo lo comento. Y si no, me comprometo a hablar de los malos usos en otro momento. En la fecha se dicta sentencia interlocutoria, como decía, donde se suspenden los malos usos y las servitudes, hasta que los señores den una respuesta a la demanda judicial presentada por los remensas ante la corona. Los remesas prometen entregar al rey, a cambio de la admisión a trámite, de que se implique en este asunto, 100.000 florines que reúnen entre todos. Eh, Hay que desligar un poco la imagen del campesino remensas de la pobreza. Muchos de ellos no eran pobres, tenían bastante poder económico también, trabajaban la tierra o mandaban trabajar la tierra, pero el concepto de payés, como hoy en día, no quiere decir
una persona desarrapada con una azada al hombro, ¿vale? En este caso no tenían propiedad de la tierra, estaban ligados precisamente a lo que reivindicaban para poder acceder a esa propiedad, que muchos de ellos no tenían, que estaban todavía atados a trabajar las tierras del Señor. En el año 57, 7 años después, el magnánimo Alfonso V vuelve a confirmar la sentencia interlocutoria, suspendiendo los malos usos y las servitudes. El nuevo privilegio municipal para Barcelona, a cambio del rey, es compensado por el condado de Empúries. En junio del 58, el nuevo rey Juan II mantiene una política favorable a los remensas, mantiene la política de su de su hermano Alfonso V el Magnánimo, ¿vale? De su antecesor en la corona, porque necesita aliados en su enfrentamiento político con las instituciones controladas por la oligarquía, es lógico. Probablemente el razonamiento de Juan es que los enemigos de sus enemigos son sus amigos. Bueno, bien, seguimos. Bueno, la oligarquía era muy ambiciosa, yo creo. Bueno, no voy a hacer juicios de valor. No voy a hacer juicios de valor que no me corresponde. Estoy criticando los juicios de valor histórico y no me voy a poner yo ahora a hacer un juicio de valor. Pero sí que es cierto que en ese ejercicio de resistencia, pues quizás no comprendiera el momento general que se estaba viviendo de cambio del feudalismo a una nueva época, con esta pujanza de otros grupos que pretendían, por un lado, acceder a cotas de poder político, la busca. Bueno, estábamos hablando del proceso de la guerra con el rey portugués Alfonso V. Llegó a un acuerdo al unir al príncipe Carlos de Viana con la hermana de este y apoyar a Juan II para recuperar las posesiones en Castilla del monarca de Portugal, apoyar Juan II. El interés del monarca Alfonso V iba dirigido a las posesiones del monarca navarro en Nápoles y Milán. La prisión del príncipe Carlos. El príncipe Carlos, que estaba levantisco, fue apresado y fue aprovechada por la corona castellana al interferir el monarca Enrique IV en las negociaciones entre la corona de Aragón y la portuguesa, que produjo un alejamiento de Portugal en las negociaciones. En Cataluña, la oligarquía apoya al príncipe en detrimento de su padre. Bueno, aquí lo que voy a hacer es intentar resumir en la medida de lo posible todo este conflicto. Bueno, todo esto, el conflicto de la que me estaba dispersando un poco, de la guerra civil catalana. Para entender este proceso histórico hay que situar el proceso en el final del reinado de Pedro IV, que falleció en 1387. Nos tenemos que ir atrás. Su primogénito, Juan I, hereda la corona de Aragón. Su corto reinado finalizó con su muerte en 1396. Estuvo determinado por su débil carácter, influenciable y muy tutorizado por su segunda esposa, Violante de Bar, y un grupo de cortesanos en torno a ella. Lo más destacable fue el abandono de la política de alianza con Inglaterra para comenzar un periodo de pactos con Francia. Por otro lado, es destacable su cambio de actitud con respecto a la neutralidad de su padre, el ceremonioso con la cuestión del cisma de Occidente, pasando a obedecer al Papa de Aviñón. Martín, lo de Calpe ya lo hemos visto. Y bueno, complicado es todo esto, madre mía.
Es un proceso complicado que es fácil dispersarse como me está pasando a mí. Bueno, están los Trastámara, Fernando I, Alfonso V, el Magnánimo, todo este proceso que hemos visto de la Busca, la Viga, y con todos estos antecedentes se inicia eh, un periodo de revoluciones, revueltas y la Guerra Civil de Cataluña, cuyas causas responden a múltiples factores ajenos a la mera elección de un castellano como rey de la corona de Aragón. Alfonso V se vuelca en la política mediterránea, dejando a lugartenientes de su familia al cargo, a su esposa María y a su hermano Juan II. Como he dicho, es el que tiene que asumir este conflicto. Pues se ausenta. La primera encargada de ejercer la lugartenencia fue la reina María, que inmediatamente comenzó a recibir presiones de los altos aristócratas catalanes al cargo de las instituciones, como el gobernador de Cataluña, Requesens, que consiguió rebotar el poder de Barcelona a la oligarquía, a cambio de promesas financieras al monarca para su política en Nápoles. La tradicional oligarquía de la ciudad lo tomó como un asalto a sus privilegios, siendo sustituidos por familias de la confianza del gobernador de Cataluña, miembros de la burguesía comercial y artesana y mercaderes, que alcanzarían el poder de la ciudad y buscarían llevar a cabo reformas para defender los intereses de sus estamentos. La aristocracia perdía el poder de la ciudad por primera vez ante una burguesía enriquecida, pero que no tenía poder económico, aunque ya por primera vez consigue entrar en ese Consell de Sens bajo la autorización del rey Alfonso V, que había delegado ya la lugartenencia en el gobernador Requesens de la Astilla, ¿vale? Toda la aristocracia catalana en la Viga se unió contra la figura en torno a las cortes, contra la figura de Requesens en las cortes. El rey, ante el aumento de la tensión, pone al cargo de la lugartenencia a su hermano, el rey de Navarra, Juan, que convoca a las Cortes de Barcelona el año 54, 1454, en las que el rey Alfonso V confiaba en obtener financiación. Pero las tensiones entre la oligarquía y la nobleza catalana contra los nuevos poderes burgueses que representaba Requesens en Barcelona hicieron de las Cortes un episodio de confrontación, más que de consenso, que se prolongó durante meses. Finalmente, las reformas del nuevo poder de Barcelona fueron legalizadas con la oposición de una parte del clero, la nobleza y el patriciado urbano, que empezaron a ver a Alfonso V el Magnánimo como enemigo de Cataluña. Juan de Navarra, que sería Juan II de Aragón, en su papel de lugarteniente y ante la pasividad de su hermano que estaba en Nápoles, tuvo que hacer frente a numerosas dificultades que arrastraban el reino de Cataluña, como la política de apoyo a la emancipación de los remenses, que hemos estado explicando, los remensas, que le enemistaba con los señores que dominaban las cortes, y que en definitiva tenían que autorizar la financiación de la política mediterránea que pretendía el magnánimo. Por eso nunca quiso llegar al final de la cuestión y pasó el problema a Juan de Navarra. Barcelona seguía siendo un factor clave de confrontación con las reformas llevadas a cabo por Requesens, con la vieja nobleza catalana, que llevó el asunto a las cortes que dominaba, el agravio de los Requesens, que llama, e intentó declarar ilegal a la lugartenencia para que fueran nulas sus reformas. En definitiva, la dejadez de Alfonso V con los asuntos de Cataluña permitieron reformas a la principal ciudad del Principado de Barcelona. Inició un proceso de empoderamiento político que he comentado hace un rato de la burguesía comercial urbana, contraria a los intereses de la vieja oligarquía y de la aristocracia del resto de Cataluña. Insisto en este punto, que es el meollo de toda esta cuestión: la pugna por alcanzar el poder político por parte de la burguesía, que tenía ya el poder económico. Estamos asistiendo al final del medievo,
Principios de la Edad Moderna. Principio del empoderamiento de la burguesía comercial, junto a la incapacidad del lugarteniente del rey, Juan de Navarra, provocaron una situación de alta tensión en la que se formó una coalición entre el alto clero catalán, la alta burguesía y gran parte de la nobleza catalana, para defender su poder, sus privilegios ancestrales que veían peligrar, y que canalizó su malestar contra la figura del rey Alfonso V y de su heredero Juan de Navarra, Juan II, que era el hermano, ¿vale? Juan II, rey entre el 58 y el 79. Este ya se había ganado la enemistad de las clases más privilegiadas de la viga, de la nobleza laica y eclesiástica, por favorecer a la busca, continuar con la política de emancipación de los remensas y por prestar más atención a los asuntos de Navarra, que le genera la enemistad con su hijo, el príncipe de Viana, al que deshereda, y de los asuntos castellanos. Al mismo tiempo que las Cortes le nombraban rey de Aragón, su hijo se refugia en la corte con su tío Alfonso V el Magnánimo en Nápoles, autoproclamándose primogénito y gobernador de la corona catalano-aragonesa, estableciendo una llamativa corte en Palermo. Ante el temor que fuera proclamado rey de Sicilia, fue llamado por Juan II a Cataluña para establecer una concordia, que duró muy poco, ya que fue advertido el posible intento del príncipe de Viana de ocupar el trono de Aragón. Fue apresado en el año 1460, provocando una inercia de protestas en Cataluña, alentado también por los movimientos militares de Enrique IV de Castilla, por otro lado, a favor del príncipe de Viana. Juan II, ante las presiones de los distintos poderes, Navarra, Castilla y Cataluña, claudica y pone en libertad a su hijo, el príncipe de Viana. En 1461 se firma la Concordia de Villafranca, que recogía las reivindicaciones de la oligarquía de Cataluña y reducía y limitaba al mínimo el poder del rey. Prohibía a Juan II la entrada en Cataluña sin autorización, hasta qué punto llegaron a limitar el poder real, y al poco tiempo de esto moría el príncipe de Viana, y Juan II empieza a intervenir con mayor fuerza en los asuntos catalanes, poniendo en la lugartenencia a su hijo Fernando, que aún era un niño, Fernando II, que sería Fernando II de Aragón, junto a su mujer Juana Enríquez, que estaba de tutora, incumpliendo los acuerdos de la Concordia de Villafranca. La tensión, por tanto, subía. Juan II buscaba apoyo militar exterior, acordando con Luis XI de Francia apoyos y demás. La guerra duró una década y fraccionó en dos a Cataluña, y fue el resultado de la compleja situación política y social que arrancaba en la segunda mitad del siglo XIV, que se vio avivada por las tensiones económicas, las rivalidades entre sectores de la nobleza y las exigencias de emancipación de los payeses de remensa. También los enfrentamientos entre la burguesía pujante que, insisto, una vez más, aspiraba al poder político, y una nobleza que tenía el poder político a través de las Cortes de Cataluña, que se resistía a ceder en ello. En poco tiempo la escalada bélica fue subiendo, y la radicalización de cada uno de los sectores enfrentados desembocó en una guerra civil. El autoritarismo real se veía incompatible con la tradición de la corona de Aragón y no pudo parar esa guerra. En el Reino de Valencia hubo un último intento de evitar una guerra que traería consecuencias desastrosas. Los dos bandos enfrentados estaban formados por partidarios de Juan II, apoyados por Luis XI de Francia, el conde Gastón de Foix y sus fuerzas militares, remensas y amplios sectores de las facciones. Y por otro lado, la burguesía de la Viga, las Cortes y un gran sector popular, el grueso de la nobleza. Las clases dirigentes buscaron la ayuda, buscaron implicar a Enrique IV de Castilla, que entró en el conflicto a través de Juan de Beaumont, un noble navarro, antiguo seguidor de Carlos de Viana.
Entonces el conflicto se internacionaliza. Bien. Y con el apoyo del rey de Francia, Juan II, tiene que ceder los condados de Rosellón y la Cerdeña. Francia entra en el conflicto, también se libera a la reina Juana Enrique y a su hijo, el príncipe Fernando. Barcelona, Fernando II Aragón, para que nos entendamos, aún no, pero para entenderlo. Barcelona sitiada, pero resiste, y en el año 62 el ejército de Juan II, junto con el francés, se retira. La oligarquía catalana se alía con Castilla y su monarca Enrique IV, y en su nombre Juan de Beaumont. Beaumont. Sentencia arbitral de Bayona, en la cual Juan II obtiene la victoria y el monarca castellano abandona a los nobles catalanes. Se inicia una nueva etapa con Pedro de Portugal. La muerte prematura del monarca portugués empieza a producir deserciones entre los dirigentes moderados. Los oligarcas franceses catalanes más radicales nombran a Renato I de Provenza de los Anjou nuevo monarca, que tal vez fue la mejor apuesta, ya que supuso un aliento al desánimo en la parte catalana, ganando en el terreno diplomático pero no en la batalla, donde Juan II estuvo ayudado por su hijo Fernando. El príncipe Fernando se casa en estos momentos con la infanta Isabel de Castilla, heredera a la corona, en el año 1469. Y en el año 1470 las Cortes de Monzón votan los subsidios de Aragón y Valencia para expulsar a los franceses de Cataluña, finalizando esta complicada etapa. No voy a insistir más en el concepto que hay que tener claro de pugna por el poder político. La busca y la viga es el meollo, la burguesía comercial. Y con esto dejo el vídeo. Espero haber aclarado más que enrollado a quien quiera seguir este tema, y nada más. Muchas gracias. Adiós.